Buenos días, buenas tardes o buenas noches, personitas que nos visitan en este segundo capítulo de Deep Shit, el podcast donde Charlie y yo nos estaremos jugando nuestra reputación y dignidad hablando de temas muy densos. El día de hoy vamos a hablar de Death Note, que para los que no lo han visto, fuertes spoilers, va a haber fuertes spoilers de Death Note. Les recomiendo mucho verla, fue de los primeros animes que vi. Suspenso, personajes muy inteligentes, no da cringe para aquellas personas que les da un poco de cringe el anime. Los entiendo, estuve ahí, pero dense la oportunidad porque verdaderamente tocan temas muy buenos. Y bueno, hablamos de Death Note, pero no hemos explicado nada de lo que trata. Para las audiencias que no estén familiarizadas con el tema ni con la temática, les voy a dar una pequeña sinopsis. Imaginen que un día se encuentran una libretita, la Death Note, donde al parecer si escribes el nombre de cualquier persona mientras imaginas su rostro, esa persona muere de un infarto al corazón si es que no especificas las causas de la muerte. Light Yagami, un chavito muy inteligente que está a punto de entrar a la universidad, se encuentra esta libreta. Y dentro de sus mejores ideas se encuentra que no sería un mal plan el empezar a matar asesinos o personas malas que estén en sentencia de muerte. Por otro lado, tenemos a L, un super detective que se empieza a dar cuenta de las actitudes de Light y esta persona que se empieza a hacer llamar Kira. Bajo este alter ego, Light empieza a realizar esta serie de asesinatos que pasan por medio de la justicia y L tiene como objetivo encontrar quién es y detenerlo. Entonces es una batalla tanto de intelectos como de conocimiento. Sí, básicamente la serie es una carrera constante porque L no tiene su identidad pública, entonces Light no lo puede matar porque no sabe su nombre. Entonces es una carrera para ambos, digamos, encontrarse, no sé cómo decirlo, porque obviamente L tiene sus sospechas sobre él, pero no lo puede confirmar y Light solamente necesita como pues saber su nombre. Pero entonces esta batalla de intelectos tan increíble que no nos vamos a meter en eso. Vean la serie para que puedan entender el tema que vamos a hablar, que es L versus Kira, como teams, porque como toda serie hay fandoms y el fandom de Death Note se dividió. Y hay dos tipos de personas en este mundo, los que como yo somos Team Kira y los que como Ángela son Team L. Entonces vamos a discutir eso y me gustaría empezar a mí hablando de Kira, pero no me voy a enfocar en Kira como persona, sino como concepto, ya que Light es la persona, pero Kira fue algo que la gente inventó, porque imagínate tú que estás en tu día a día y de repente empiezas a ver las noticias que algo desconocido le está generando infartos a las personas más malas del mundo, les empieza a generar paros cardíacos, el mundo se empieza a purificar. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas buenas se sienten con esta seguridad de decir, güey, no nos va a pasar nada porque somos buenos, y los vanos van a decir, güey, no puedo salir, no me puedo mostrar porque algo me va a matar. Entonces la gente no sabía qué es, y como todo, pues hay que darle un significado. Entonces la gente creó este ser increíble, este dios que es Kira. Entonces Light se da cuenta de esto, adquiere esta personalidad de Kira, y esto es lo que para mí es lo más interesante e increíble del personaje, esta fuerza que le da esta seguridad a las personas de que, güey, mientras sea bueno, nada me va a pasar. Imagínate que los niños les enseñan en la escuela de que, hey, tengan mucho cuidado porque si se portan mal, Kira los va a matar. Y eso es algo que a mí se me hace muy perro. No de esa manera, pero con lo de los niños, pero sí es como una enseñanza y es algo más tangible, a diferencia de otras religiones. Creo que es algo que no exploran tanto en la serie, pero creo que en el subcontexto es de que, güey, imagínate crecer sabiendo que a los malos se mueren de un ataque al corazón. Pues se parece mucho a lo que hacen distintas religiones, que es este concepto de la justicia divina, ¿no? Si te portas mal, te vas al infierno, si te portas bien, te vas al cielo, pero es un asunto más instantáneo que sucede en nuestro plano, o sea, mientras vivimos. El tema es que gacho el controlar por medio del miedo. Sí, es un tema denso. Es un tema bastante denso. Y bueno, para seguir en este tema es importante aclarar que, como ya dijo Charlie, no nos vamos a enfocar tanto en los intelectos de los personajes, sino de que en los teams respectivos según los conceptos de justicia. Y que si los fines justifican los medios, como esto que acaba de plantearnos. A veces. Esa respuesta es correcta, pero como estamos hablando de un debate, nos vamos a ir muchísimo a los extremos. Entonces, ¿tú crees que el fin justifica los medios? Yo creo que, obviamente, como todo, no hay blanco y negro. Aplicando en el tema de Death Note, lo que hizo Light se justifica. Te voy a decir, pues soy Team Kira, obviamente, sí. Para mí sí se justifica lo que hizo con ese fin.
Ok. No tengo ninguna duda. Pues para mí no tanto. Y para hablarte de esto me voy a ir un poquito a la filosofía y vamos a hablar de la condición humana. Dentro de los conceptos de condición humana tenemos a dos principales como que voceros. Por un lado, sí, vivan los filósofos que nos hablan de cosas padres que podemos aplicar en cosas tan mainstream como Death Note. Cuestión, tenemos a dos ponentes importantes, Jean-Jacques Rousseau, que nos decía que el hombre es bueno por naturaleza. Sin embargo, la sociedad es el que lo corrompe. Y por el otro lado, teníamos a Maquiavelo y a Hobbes, que nos hablaban que no, el hombre es malo por naturaleza, sin embargo, puede ser formado según su contexto. Y para Rousseau era lo contrario. El tema con la condición humana es que también se incluye el concepto y la idea de que cualquier persona a la que se le otorgue poder, tarde o temprano será corrompida. Y ya lo platicamos hace un ratito, antes de empezar el podcast, pero podemos estar de acuerdo en que quizás Kira o Light tienen una buena intención al principio y su ideal era el de hacer un mundo mejor. Sin embargo, ¿quién eres tú para determinar quién vive o muere? ¿Quién eres tú para establecer los conceptos de justicia y libertad? ¿Y quién eres tú para considerarte Dios del nuevo mundo? ¿Y quién eres tú para tener tanto poder? Sí, no voy a negar que el principal problema de Light es su ego. Tiene un ego enorme. Entonces, en el momento, no solo del poder, de saber que tiene el poder de matar a un montón de gente, porque un momento muy importante de la serie es ese momento donde fuera de cámara hace la limpia de todos los criminales más importantes del mundo. Es ahí donde se le denomina este nombre de Kira de parte de la gente, y es aquí donde se le sube la cabeza. Que para mí, y este es uno de los puntos importantes que te quería dar, es la pregunta que te quería hacer. Él hizo eso con la Death Note, él se puso a matar gente mala. Una persona mala que hubiera tenido la Death Note en sus manos, pudo haber hecho lo que quisiera con ella para beneficio propio. Hasta cierto punto, Light nunca tomó una decisión egoísta. Todo era pensando en el bien mayor. Entonces, aquí yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si te dieran la Death Note? Un día cae, ahí está, ¿qué haces con ella? Dos cositos y un inciso antes de darte mi respuesta, y te pusiste la soga al cuello con eso que acabas de decir. Light sí fue egoísta. ¿Tú crees que fue egoísta? Sí. Al principio empezó matando criminales, que tengo mis reservas respecto a si eso está bien o mal, porque pues digo, el índice de crímenes y de personas que están en las cárceles por motivos de los que no son culpables es bastante alto. Entonces, Light en ningún momento se puso a checar como que estadísticas y nada del estilo. Entonces, esa podemos debatirlo, pero tendríamos que irnos a más temas estadísticos. Pero en lo que te digo que te pusiste en el del cuello es que Light sí fue egoísta a final de cuentas, porque llegó un punto en el que empezó a matar por su propio interés. No tanto a gente mala, sino a gente que se metió en su camino. Y quieras o no, era gente inocente que trataba de hacer justicia por la vía clara, por el camino del bien y por la vía legal de las instituciones. Ahora, ¿qué haría yo si me encontrara un día la Death Note? Absolutamente nada, la regreso porque vi el anime. Y además porque creo que no podría con ese peso, el de tomar la vida de alguien, y quién soy yo para decidir qué. ¿Tú qué harías? Eso es lo que yo coincido. Yo no haría nada porque yo sentiría es mucha responsabilidad, es mucho poder para una persona, y como dice una canción que un amigo le gusta mucho, ningún hombre debería tener esa cantidad de poder. Increíble. Está mal. Sí. Nadie va a saber cómo controlarlo. El poder corrompe. Y eso es lo que a mí me parece honorable de Light. En el arco donde él pierde sus recuerdos, te muestran que claramente era una buena persona. Su objetivo era ser policía y hacer justicia en el mundo con los medios que se le ofrecen, que es básicamente por medio de ser policía. Sí. Que si hay gente que se aprovecha de ese poder, sí, como todo. Entonces, ¿qué pasa con lo mismo con la Death Note? ¿Te puedes aprovechar de ese poder? Claro que sí. ¿Te puede corromper? También. ¿Le pasó? Sí. Pero lo que se me hace honorable del personaje es que al inicio de la serie, que es de donde van a partir casi todos mis argumentos, él estaba dispuesto a las consecuencias de lo que iba a hacer. Y, te digo, cuando pasa este momento que no está mostrado en cámara, él ya hizo su limpia, de ahí se le sube y está listo para convertirse en el dios del nuevo mundo, pero llega esta pared que lo detiene, y esa pared es él. Entonces es ahí donde todo su objetivo noble cambia a: tengo que parar a este güey, porque este güey no me va a dejar continuar con lo que estoy haciendo. Y ahí es donde se pierde. Pero si él nunca hubiera aparecido, Light hubiera seguido con su trabajo normal, hubiera purificado al mundo y hasta cierto punto
todos hubieran vivido felices para siempre. Tal vez bajo el régimen del miedo y el terror. Pero sin crimen, porque algo que es innegable es que la tasa de criminalidad bajó cuando Light hizo todo su despapalle. Y esos son números innegables. Y te lo dan en la serie muchas veces. Sí. Ahora, en mi manifiesto para la defensa de L, el chavo sabía lo que hacía. Y lo hacía muy bien. Y lo hacía por la vía legal. Y pensando en que las instituciones hicieran bien su trabajo y no fueran como que los organismos corruptos que conocemos hoy en día y por los que todos reconocemos que son, quizás en un mundo donde todos fueran como él y tuvieran su ideal de justicia, muchas personas no empatizarían con Kira. Sin embargo, y nos ponemos como que más serios, vivimos en una realidad y en un país donde la justicia nos falla bastante e incluso el sistema carcelario no es tan bueno. Y justamente porque el sistema carcelario no es tan bueno, es que existen legislaciones y distintos escritos que tienen que ver con los derechos humanos y las garantías individuales que nos hablan del derecho a la vida. ¿Cómo decides quién sí pasa y quién no? Y creo que a pesar de que quizás Light hubiera seguido un camino no tan corrupto, en el caso de que él no se hubiera metido, seguiría estando mal lo que hace. Y tarde o temprano se hubiera como que abalanzado a querer más y más y más, porque era demasiado el poder que poseía y era extremadamente peligroso. Pero es que mira, mi conflicto con L, que mucha gente dice, es que Light pisoteó personas inocentes para cumplir su meta. Y es de que, hey, L también. Y la meta de L era solo una, atrapar a un asesino. Y en ese medio de atrapar a un asesino, puedes decir, la persona que utiliza para este discurso que da al inicio que le tiende una trampa a Light, básicamente la serie justifica ese acto al decirte, no, es que era un hombre que iba a morir ese mismo día. Sí. Igual, o sea, hay muchos momentos ¿Me estás diciendo que eso es peor que lo que hace Kira? No estoy diciendo... ¿Quién vive y quién muere? Es igual. Es lo mismo. Él le termina haciendo lo mismo, pero con el fin de atrapar a uno. Entonces, ahí es donde digo, con el fin de atrapar a uno que mata a muchísimos. ¿Qué fin es más noble? ¿Detener a un asesino de asesinos o detener a los asesinos en general? Un asesino de criminales. O sea, es básicamente los dos tienen el mismo objetivo y ambos son personas que el fin justifica sus medios. Él pisotea e incluso mueren algunas personas en el proceso de atrapar a Kira y él no tiene ningún problema, son como peones para él y es algo que tú mismo me dijiste hace un rato. Él hasta cierto punto era un juego para él. Y no te voy a negar que Kira también empieza a disfrutar mucho el proceso del juego mental con él, porque ambos se reconocen como seres muy inteligentes y es de que, güey, hasta en un juego de tenis se ponen a competir y ahí te demuestra, la mentalidad de los dos y los súper competitivos que son. Chipi. Pero, te digo, ¿cuál generó más beneficios? O sea, incluso al final de la serie, y esto es de mis argumentos más fuertes, nunca hicieron público el hecho de que Kira murió, porque hubiera sido un desperdicio y sabían que el mundo estaba mejor en ese punto, que si decían, Kira está muerto y era un hombre igual que nosotros, eso hubiera sido de que criminales vuelven al status quo y la gente vuelve al status quo de vivir con miedo. ¿Y tú qué prefieres? ¿Que los criminales vivan con miedo o que las personas inocentes vivan con miedo? Yo prefiero pues que los criminales vivan con miedo. Si lo planteas de esa forma es demasiado fácil la respuesta. Nunca quieres que alguien inocente y que hace el bien sufra. Uh-huh. Entonces, pero a la vez es una pregunta que está muy basada en la emocionalidad, ¿sabes? Apela demasiado a los sentimientos. Y si me lo preguntas así, obviamente uh-huh. me voy a ir por la parte del bien. Porque no quiero que alguien que ha hecho daño y que ha violentado a los demás esté libre. Sin embargo, y siendo racionales y lógicos, surge otra cuestión. ¿Dónde están los límites? Porque si tú le das a una persona el poder de Kira, el poder de la Death Note, no tiene ningún tope. No tiene absolutamente ninguno más que su propio termómetro moral y ético. Y es una sola persona regulándose. Por eso es que son tan necesarias las instituciones. Y ahorita me voy a pasar a términos de política, pero creo que puede llegar a aplicar, porque estamos hablando de organizaciones grandes. Uh-huh. En el contrato social de Rousseau se planteaba esta idea de que la democracia debe ser un sistema, triangular, en este esquema, donde las personas que elegían a los gobernantes
regulaban cuando estos gobernantes tomaban malas decisiones. Lo mismo sucede con el sistema de justicia, supuestamente, pero es importante para hablar, discutir y debatir sobre estos temas, también pensar en que las cosas pueden funcionar, ¿no? Porque en el caso de que no, pues todo sería demasiado pesimista. Entonces, para que exista un orden y paz, es necesario que haya alguien regulándolo, porque si no lo hay, es demasiado fácil hacer las cosas. Y cuando algo se ve demasiado fácil, se vuelve peligroso. Y ese es mi problema principal con Kira. Él tenía un equipo entero atrás respaldándolo y soplándole en la nuca, diciéndole, no diciéndole algo exactamente, pero sí regulando sus comportamientos. Porque él, estás de acuerdo que era medio sociópata, entonces necesitaba que alguien le controlara hasta cierto punto. Y eso es lo que ayuda a que sea cuerdo y que no se pase de la raya. ¿Quién limita a Kira? ¿Quién limita a Light? A alguien que tiene muchísimo más poder que él. Ese es mi problema. El exceso de poder y la falta de límites. Entonces, ok, veamos ese supuesto. Digamos que Kira busca un consejo de guerreros de la justicia que tienen un concepto increíble de cómo deben ser las cosas y lo regulan de que, güey, a ese no lo podemos matar. Ah, pero a este sí. No es así como funcionan los gobiernos, y aquí es donde entra el tema de Loba, que por eso quería saber si lo habías visto. Hay un momento en la serie donde hacen el meme de que Donald Trump estaba dispuesto a comprar la Death Note. Sí. Imagínate que una persona como Donald Trump tenga la Death Note. No, pues obviamente lo va a usar para sus intereses económicos y de su país. Y las personas que lo van a estar aconsejando, igual van a ser personas que, aunque no tengan ese poder directo, al tener un juicio o al tener una opinión sobre la persona que lo está haciendo, eventualmente se van a terminar corrompiendo. Entonces, ¿qué es preferible? Que uno se trague el golpe y se corrompa él, a tener todo un gobierno o todo un consejo corrupto, que es como pasa pues con nuestro país y con muchos países. Entonces, ahí es donde yo digo, funciona más que hay una persona que esté tomando las decisiones, aún teniendo un margen de error, de que tomé una decisión incorrecta, tal vez maté a un güey que no iba, pero a costa de... Es que ¿cómo te das cuenta que tienes un margen de error cuando el juicio es de uno? Y el juicio es individual y es algo que no puedes como que nivelar con otra cosa, porque eres la única persona que lo controla. O sea, ¿cómo te das cuenta, cómo te retroalimentas a ti mismo si tú piensas que estás haciendo el bien? Y ahorita que metes ese tema, me hizo muchísimo eco, recordó, ya sabes que siempre hago referencias, me recordé mucho Civil War. En Civil War, básicamente lo mismo. Los Vengadores tenían mucho poder, los tenemos que regular. ¿Cuál es el problema de regularlos? Pues que a lo mejor no pueden actuar en el momento que tienen que actuar. Y es curioso porque yo era Team Iron Man. Yo estaba de acuerdo en que se les tenía que regular. Por supuesto que eras Team Iron Man. Claro que era Team Iron Man. Sí. No creo que tú seas Team Capitán América. No soy Team nadie. Me caen muy mal. Entendible, ya sé que te caen mal los dos. Pero ahí yo sí entendía por qué tenía que estar regularizado. En el caso de el poder que simboliza la Death Note, es de que no creo que puedas regularizar eso, porque si es un consejo de gente, eventualmente van a terminar haciendo, creo yo, cosas peores de lo que podría llegar a ser un individuo. Si se trata de consejos y de grupos de personas, yo creo que sí se pueden hacer cosas chidas, diría la chaviza, porque se puede someter a votación. Y ahí tenemos distintas opiniones. Para eso sirven las asambleas. Y ya nos ponemos políticos otra vez. Las asambleas son padrísimas, gente, y por eso es tan importante ejercer nuestra soberanía como ciudadanos, porque distintas partes de distintos sectores y distintos públicos pueden opinar en una cuestión. Entonces, en un asunto tan importante como quién vive y quién muere y por qué motivo, creo que sí es bastante importante considerar eso. ¿Qué opina el todo? Pero es que... sí. Porque no es simplemente la intencionalidad y el decir de que, es que hay que matar a todos los criminales para hacer un nuevo mundo y ser mejor personas. Es también todo lo que implica hacer eso. Hay una situación que sucedió, no me acuerdo, me parece que fue en un país de Asia, no voy a decir el nombre porque no estoy 100% segura, donde la tasa de criminalidad era súper alta. ¿Sabes qué hicieron? Sí, ya sé cuál ejemplo vas a dar, pero dilo. Sí. ¿Te acuerdas del país? No recuerdo el nombre, pero ya sé cuál es. Bueno, se pusieron súper ofensivos con las fuerzas militares y mataron a un montón de personas. Ahora, ¿dónde quedan los derechos humanos? Porque, quieras o no,
sí es importante. Para algo tenemos a la ONU, para algo tenemos a los organismos que regulan ese asunto, para que el poder no se nos salga de las manos. Pero justamente, y qué bueno que mencionas a la ONU, justamente por la mediocridad de muchos organismos en nuestro sistema actual, es que digo, ¿en verdad te gustaría caer en lo mismo al tener algo tan importante como la Death Note? Porque siento que eventualmente volvería a ser lo mismo. Y así como tenemos esta falsa sensación de que tenemos un control sobre nuestros gobernantes o las decisiones que se toman con nuestro país, la verdad es que no. Entonces ahora imagínate eso con una Death Note. No, pues yo viviría con miedo de que algún día, si de por sí desaparecen periodistas en México, imagínate que un día haga un comentario que ofendió a uno de los miembros de esa asamblea, y ese güey pone a todos de acuerdo de que sí, pues te debemos el favor porque tú ya mataste por mí a alguien que yo ocupaba matar, entonces te hago el favor y matamos a ese güey porque no te cae bien o porque te obstaculiza. Y eso es más probable que pase teniendo un consejo a que si es un solo monito. Y por eso me mantengo en mi posición de ser Team Kira. Y justamente por el hecho de que una persona con demasiado poder es igual de peligrosa que un montón con ese mismo poder, es que yo no puedo estar de acuerdo contigo. Porque creo que si son más, se ponen más trabas y se cuestionan tantito más. Y cuando es solo una, todo es demasiado fácil. Ok, entonces aquí vamos a tocar, voy a tocar el último argumento que te quiero dar. Ahorita si quieres, si tú tienes más, me das el tuyo. Como ya hemos dicho, yo soy muy de darle a la parte emocional. Ángela es más lógica, entonces nos va a dar más argumentos, pero yo soy más patos, ya lo habíamos dicho. Entonces, yo tuve esta situación que la segunda vez que vi Death Note estaba súper con la mente de que, porque pues había muchos problemas en ese momento en nuestra sociedad, como siempre. Y dije, ay, imagínate que a un buen samaritano le cayera una Death Note, una persona consciente, porque Light, fuera de cualquier cosa, en ese momento, antes de corromperse, era una persona muy inteligente y muy consciente de los temas y situaciones de su país. Pero haciendo eso a un lado, entonces estaba pensando en eso, lo estaba tripeando. Y ya sabes que también soy muy fan de Boku no Hero. Y tú una vez me dijiste que este símbolo de la paz que hay en Boku no Hero es bastante parecido a lo que supuestamente simboliza Estados Unidos. Que en el caso de Estados Unidos, su símbolo de la paz es 30 kilotones de paz en algún país. Y digo, pues eso tampoco funciona muy bien. O sea, un símbolo de paz verdaderamente es paz. Entonces ahí es donde pensé en esta cuestión del símbolo del miedo, que tú misma dijiste, que sí, tal vez no es la mejor forma regir con el miedo. Entonces ahí fue cuando dije, ok, vamos a quedarnos con el símbolo de la paz. Pensé en eso, en un símbolo de justicia, que creas que pase lo que pase, la justicia, la policía, la ley va a caer y va a hacer que las cosas sean justas y va a dar ejemplos para que la gente y los criminales sepan que si hacen algo mal, no tengan miedo, pero le tengan miedo a la justicia. Y esa en una utopía es perfecto. Entonces me quedé con esa idea de que dije, sí, entonces simplemente tenemos que arreglar nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema de justicia, nuestro sistema policíaco, simplemente, para poder lograr que no se necesite una Death Note para que las personas inocentes puedan vivir en paz. Iba con esa idea, caminando a la cocina, prendo las noticias y veo la noticia de lo que pasó aquí en México, de que mataron y violaron a una niña en Ciudad de México, a Fátima, y tengo entendido que la tiraron en un bote de basura. A mí me dio muy en lo personal, porque pues tengo hermanas chiquitas, y fue cuando dije, chingue su madre, sí hay gente que merece morir. Y por eso dije, adiós a mi sana idea del símbolo de paz. En una utopía funciona, pero en nuestra sociedad lo que mejor funcionaría, pues es eso, lastimosamente, porque todo está tan podrido, tan corrupto desde la raíz, que se necesita casi limpiar. Nuestra esperanza en este caso sería confiar en que la siguiente generación va a ser buena, pero para eso falta mucho tiempo y probablemente no vamos a vivir para ver ese cambio. Entonces ahí es donde digo, entra una Death Note, haces una limpia y los inocentes vivimos felices. Y una vez más, por eso soy Team Kira. Genocidio. Lamentable lo que sucede en nuestro país con el tema de los feminicidios, infanticidios y toda la violencia que vivimos. Se puso denso. Y muy triste. Así funciona esto. Extremadamente deprimente. Sí, una disculpa, es que sí son temas muy fuertes, que me llegan bastante. Si queremos llegar a un cambio verdadero, es importante llegar a esos cambios y esos horizontes que alcanzan la utopía por medio de no cometer los mismos errores del pasado. Y muchas personas por eso dicen que es importante estudiar la historia. La violencia degenera en más violencia
Y esto ha sido confirmado cientos de veces. La agresividad degenera en agresividad, que es lo necesario reestructurar nuestros sistemas. Y por medio de eso, quizá algún día podemos llegar a esa utopía donde todo es perfecto, donde no existe el mal y donde no necesitaremos una Death Note jamás para vivir. Entonces, después de ver esto, Ángela, de casualidad, ¿sigue siendo Team L? Sí, porque creo firmemente en los límites y pienso que el poder, cuando recae en un solo individuo, es extremadamente peligroso. Y yo sigo siendo Team Kira. Éramos conscientes de que esto iba a pasar. Sabíamos que los dos mantenemos muy fuerte nuestras posiciones, entonces estábamos seguros que no íbamos a lograr convencer al otro. Ahí entra su trabajo. Ustedes díganos qué opinan. No se trata de ganar o perder, sino de que se pongan a pensar un poquito y digan, ¿Team Kira o Team L? Importantísimo generar espacios de diálogo y ser críticos ante todas las situaciones, que fue el mismo mensaje que les entregamos el podcast pasado. Sí, no tengan miedo en ponerse densos cuando se trata de temas ligeros como una serie, porque al final las series están hechas por personas que son conscientes de la situación, crean esta historia de ficción que claro que puede aplicar para cosas de la vida real. El arte, la ficción y el entretenimiento replican nuestras realidades. No tengan miedo de opinar al respecto. Entonces, yo para cerrar un poquito y para cerrar mis argumentos sobre por qué sigo siendo Team Kira, lo que ya te había dicho. Matsuda es un personaje muy bonito de Death Note que es muy lindo, es una persona muy linda, un poco tontito, Te queremos, Matsuda. pero lo queremos mucho. Entonces, Matsuda al principio de la serie pues es policía y dice, ay, pues la neta, o sea, pues Kira sí nos está haciendo un parote. Ese güey trabajaba para atraparlo, pero una parte de él pues apoyaba lo que estaba generando, pero al final él mismo fue el que lo mató. Qué bueno que mencionas esto, porque no sabíamos si lo íbamos a platicar el día de hoy, pero estoy muy contenta de que sí, porque Matsuda es el punto perfecto del pensamiento crítico dentro de Death Note. No es extremista ni se va para ningún lado, sino que constantemente juzga lo que sucede ante él. Y eso es algo que todos deberíamos aprender. Leí por ahí que Matsuda también era como que la representación del espectador mientras ve la serie, cómo su perspectiva respecto a Kira va cambiando según los sucesos, acontecimientos y personas a las que asesina. Y la próxima vez que vean Death Note, o si la van a ver por primera vez en sus vidas, fíjense en eso, porque lo van a apreciar bastante. Sí, yo la primera vez que vi Death Note, Matsuda me estresaba, y la segunda vez que lo vi, lo quise mucho, porque es muy lindo. Así que respecto a las dos preguntas que yo planteé al principio, ¿cuáles son los ideales de justicia que deberían encaminarnos y si el fin justifica los medios o no? Ya hablaba el propio Maquiavelo de esto dentro de el libro El Príncipe. ¿El fin justifica los medios? Depende desde qué perspectiva lo veas. Y no se puede ser totalmente absolutista, porque para un príncipe que quiere el poder, claro que lo hace. Para una persona que está en la parte de abajo y observa cómo el príncipe realiza las cosas, no lo vale. ¿El fin justifica los medios? No del todo. Hay que ser inteligentes también y cuidar que muchas veces el medio no se vuelve el fin, que fue algo que me hizo reflexionar un muy buen amigo. Entonces, en términos de justicia, ¿quién es realmente justo? Híjole, depende muchísimo de la persona y el compás moral de cada quien. Pero sí, puedo llegar a estar de acuerdo en que Matsuda es un punto medio muy bonito. Sí, Matsuda es un punto medio muy bonito. Es algo en lo que un Team L y un Team Kira podemos coincidir de decir, sí, Matsuda supo juzgar bien la situación, porque como te dije, soy Team Kira, pero reconozco que el güey se corrompió en el camino, se perdió, y por eso su escena de muerte es tan humillante, y así debe ser, y para mí Death Note no pudo terminar de otra manera, pero, como dije al inicio, o no sé en qué parte, aún así, aún cuando lo mataron, aún cuando lo atraparon, nunca hicieron público que Kira ya no existe, y por algo fue. Entonces, damas y caballeros, con esto cerramos. Ángela, ¿algo más que quieras decir? En defensa de L hasta el final de mis días. Y si quieren platicar de eso, búsquenme por Instagram. Dios los bendiga, hoy y siempre. Hasta luego. Noches.